La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días, amigas y amigos. Muy bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Espacio radial que cada sábado, al ser las 11 de la mañana, aquí por Radio Actual 107 FM, lo dedicamos a reflexionar sobre la salud de nuestros ríos, de nuestras cuencas y los grandes desafíos en general ambientales del país. Hoy damos la más cordial bienvenida a una invitada muy especial para nosotros, Karen Chacón Araya, a quien volvemos a convocar cada año porque su mirada nos permite entender con claridad y profundidad cómo estamos relacionándonos los costarricenses con la naturaleza. Karen es investigadora en el informe del Estado de la Nación y es profesora en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Hoy nos acompaña, como lo viene haciendo, por 4 años consecutivos. Su presencia en el programa nos ayuda ciertamente a comprender mejor los hallazgos más importantes de un capítulo muy especial, Armonía con la Naturaleza, del Informe 2025. Un insumo fundamental para quienes, como en el caso de nuestra organización ciudadana, la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, dedicamos nuestro esfuerzo a proteger ríos y territorios. Es un verdadero honor tener hoy a Karen con nosotros una vez más. Muy bienvenida, Karen, a su programa, siendo usted quizá la entrevistada más frecuente en nuestras redes. Buenos días, Roberto, y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá nuevamente. Bueno, esta es la primera de 2 entregas que vamos a tener sobre el informe del Estado de la Nación, ya que es un tema pues muy amplio, es un tema realmente delicado, complejo, y por eso este sábado 13 que nos están escuchando, y los invito ya desde ahora para que también nos sintonicen el próximo sábado 20 para concluir con esta magnífica conversación del día de hoy. Yo quisiera comenzar, Karen, preguntándote qué es el informe del Estado de la Nación en general y muy en particular el capítulo correspondiente a armonía con la naturaleza, que es el tema que hoy nos convoca en esta conversación. Ese es un tema muy importante. Yo creo que no todos los costarricenses lo conocen, al informe del Estado de la Nación. Yo te decía en algún programa anteriormente que en una conversación con mi amigo Alfonso Chase, él me decía que debería ser una lectura obligatoria para todos los costarricenses desde muy temprana edad, porque es un documento que nos refleja, es una radiografía de lo que sucede con el país y los datos son muy confiables, los datos son muy serios. En este documento se participa a muchas personas. Entonces quiero que nos des una pincelada sobre el Estado, el informe de la Nación y sobre el capítulo en cuestión. Sí, señor. Bueno, tal vez recordar que el informe del Estado de la Nación es uno de los, digamos, productos o salidas que tiene el trabajo de investigación académica que se realiza desde el programa Estado de la Nación. El programa Estado de la Nación es un centro de investigación que
está en el marco del Consejo Nacional de Rectores, ¿verdad? Es un programa que se financia con recursos de las universidades públicas y es básicamente el informe nacional, un sistema de seguimiento del desarrollo urbano del país, ¿verdad? Hacemos o desarrollamos anualmente un conjunto de investigaciones con el propósito de dar seguimiento y conocer cuál es el desempeño que tiene Costa Rica en materia de desarrollo humano, es decir, hacia dónde estamos avanzando y cómo estamos avanzando. Y para hacer ese seguimiento, básicamente analizamos o estudiamos desde diferentes perspectivas los cuatro grandes ámbitos del desarrollo humano, que son el social, el económico, el político y el ambiental. Entonces, con base en estos elementos, todos los años se hace seguimiento, como decía, a cuál es el desempeño del país en materia social, económica, política y ambiental. Quizá, don Roberto, vale la pena subrayar esto, ¿verdad? Que decía que es al desempeño del país. El informe no hace una evaluación ni un análisis de las instituciones o de los gobiernos, perdón, sino de la situación del país. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de generar información que sea útil, ¿verdad? Para la toma de decisiones, para la formulación de política pública, pero principalmente que sea útil para la ciudadanía, ¿verdad? Que sea información que las personas podamos utilizar, ¿verdad? Para informarnos, pero también para tomar decisiones, para participar, para exigir también de nuestras autoridades, ¿verdad? Las acciones correspondientes en los diferentes ámbitos, la rendición de cuentas, etcétera. Como decía hace un momento, el informe es uno de los productos que tiene el programa Estado de la Nación, porque además se desarrollan desde acá otras iniciativas o tenemos otras mesas de trabajo, dos más que son, o tres más que son a nivel nacional, que son el Estado de la Educación, que es un informe que igual sigue el desempeño del país en temas educativos para los distintos también niveles. Tenemos un informe sobre el estado de la justicia que hace lo propio también en temas de justicia. Hay una plataforma que se llama Hipatia, pero es un, digamos, un portal de ciencia y tecnología que también desarrolla y actualiza anualmente un conjunto de indicadores, información, investigaciones, bases de datos que se ponen a disposición también en temas de tecnología o de ciencia y tecnología e innovación. Y hay una quinta y última que o hace una mirada mucho más amplia porque pues igual hace estos análisis en términos del desempeño para toda la región centroamericana, ¿no? Para Centroamérica, República Dominicana, Belice y Panamá. Entonces, en conjunto, todos estos insumos que publicamos con distinta periodicidad, algunos anuales, otros bianuales, se ponen a disposición de todas las personas, ¿verdad? Son de acceso gratuito, libre, es información pública que está a disposición, como decía al inicio, de todas las personas para que se puedan informar, tomar decisiones en base en datos que han sido recopilados, analizados y estudiados de forma rigurosa, sistemática y actualizada. Eh, sí, me parece una labor muy compleja, muy amplia. Y entonces la siguiente pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué papel concreto desempeñás vos en este informe? ¿Y cuáles, dirías, son algunas de las dificultades más serias que enfrenta hacer un tipo de trabajo como este? Porque veo que son varias las dimensiones, no solamente es nacional, es regional también. Luego hay temas muy específicos que también se desarrollan. Entonces, ¿cuál es tu papel en toda esta labor y cuáles obstáculos pensás que han sido los más importantes para llevar a cabo con facilidad este tipo de informe? Sí, bueno, mi rol es como investigadora, ¿verdad? Yo trabajo acá como investigadora, soy parte del equipo técnico, el equipo de investigación del programa Estado de la Nación. Actualmente, la mayor parte de mi tiempo está orientado justamente a investigación en temas ambientales y estoy coordinando el equipo de investigación que lleva a cabo el capítulo Armonía con la Naturaleza, que es justamente sobre el que vamos a profundizar en esta y el próximo programa y que implica, digamos, estos dos, digamos, dos roles de investigación y de coordinación. Bueno, implica
tareas que van desde el diseño de la agenda de investigación que desarrollamos para cada capítulo, en este caso para el ambiental, que es una agenda además que construimos de forma participativa a partir de la consulta con distintos sectores, de la revisión de bibliografía, del seguimiento a las noticias, ¿verdad? De un conjunto de elementos que nos permiten hacer esa definición anualmente y que además luego se llevan a un consejo consultivo que tiene el informe del Estado de la Nación, que está integrado por un conjunto de personas especialistas y que por distintas acciones o actividades que han desarrollado, pues sobresalen en sus respectivos campos. Entonces, van desde tareas, como decía, desde el diseño de la agenda de investigación al desarrollo de investigaciones propias hasta la coordinación de un conjunto de personas que también desarrollan investigaciones para alimentar, en este caso, el capítulo ambiental, pero es un ejercicio similar, ¿verdad?, el que hacemos para el resto de los capítulos. Con respecto a su segunda pregunta, don Roberto, pues en efecto, ¿verdad? Hay siempre limitaciones o todavía algunas barreras que enfrentamos. Yo podría señalar, en primer lugar, a veces, particularmente para el capítulo ambiental, pues una de las principales limitaciones es que no tenemos un sistema de indicadores a nivel nacional en materia de ambiente, lo que significa que se generan datos, pero muchas veces estos datos están fragmentados, desarticulados, no se actualizan o generan con frecuencia o periodicidad, ¿verdad? Sino que a veces más bien lo que tenemos son estudios puntuales. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos en esta materia, pues ha sido generar nuestros propios indicadores, nuestras propias bases de datos, ¿verdad? Recopilar información a veces de cero para poder desarrollar y dar seguimiento a algunos de los temas que anualmente tomamos o digamos o se retoman para el estudio que desarrollamos en este campo. Eso es un reto, pero eso también tengo que decir, don Roberto, nos ha impulsado y es parte, digamos, de las clave, de los elementos clave acá en el programa Estado de la Nación a la innovación, ¿verdad? Siempre hay que estar innovando para poder Claro. recopilar esa información, desarrollar estudios, ¿verdad?, novedosos que nos permitan justamente complementar un ejercicio central que realiza el informe del Estado de la Nación, que es la fotografía, digamos, del momento, el diagnóstico, la identificación de desafíos con cada vez más ejercicios que apuntan a la construcción de herramientas que sean útiles justamente para la toma de decisiones y la formulación de política pública. Otro obstáculo, como probablemente pasa con la mayor parte de las instituciones públicas, pues siempre son los limitados recursos económicos, ¿verdad? Como decía hace un momento, pues nosotros nos financiamos la mayor parte de las tareas que se realizan a partir de los recursos que nos otorgan las universidades públicas, que son fundamentales, pero pues siempre, ¿verdad?, son recursos finitos y entonces a veces pues eso puede también implicar algunas limitaciones en términos de poder desarrollar sobre todo más trabajo de campo, ¿verdad? Que es algo en lo que pues es algo que también hacemos, pero que no siempre, para lo que no siempre los recursos son suficientes, porque pues hacer trabajo de campo a veces puede ser bastante caro, pero valga también decir que a raíz de esto, una de las cosas que desde hace ya varios años se viene desarrollando, pues es también buscar financiamiento externo y son en muchas ocasiones, ¿verdad?, que hemos podido tener recursos externos. Por ejemplo, para el capítulo ambiental, en los 2 últimos años hemos contado con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, quien nos ha otorgado recursos que nos han permitido justamente desarrollar nuevas investigaciones que ha tenido como parte de sus componentes el trabajo de campo con comunidades que nos ha permitido, digamos, hacer un acercamiento distinto, cualitativo, recopilar información que ha sido muy útil también para complementar los ejercicios que a veces se hacen con datos duros, ¿verdad? O información más cuantitativa y pues eso también nos permite complementar mejor las investigaciones que hemos venido desarrollando. Karen, hay un tema que quiero traerlo ya como un tema ahora que ya hemos visto qué es el informe, en qué consiste el capítulo, cuáles son las prioridades, cuáles son algunos de los obstáculos. Me queda a mí la sensación, después de leer todo el documento, me queda una sensación amarga. Vieras qué interesante. Siento como que
se nos ha debilitado, que estamos muy cuesta arriba en este tema ambiental en general. Y, y como que hay un cambio de rumbo ambiental del país y que ha dejado el tema ambiental de ser una prioridad nacional, o es esto una percepción falsa de mi parte. Hay un nuevo discurso político relacionado con el tema ambiental que pueda convertirse a corto o mediano plazo en una barrera para continuar con el ritmo y el entusiasmo con que venía el país desarrollándose en este tema ambiental. Sí, quizá vale la pena, don Roberto, devolvernos un poquito y recordar a todas las personas que nos escuchan que Costa Rica empezó, digamos, desde muy temprano o impulsó desde muy temprano un conjunto de acciones que en algunos casos fueron innovadoras y pioneras en materia ambiental, sobre todo en lo que conocemos como la agenda verde o la agenda de conservación, ¿verdad? Creamos áreas protegidas, creamos institucionalidad, establecimos normativa, ¿verdad? Un conjunto de acciones que en su momento, en la década de los 50, un poco más avanzado, ¿verdad? De nuevo, fueron pioneras e innovadoras para Costa Rica, pero también a nivel internacional. Esas acciones que desarrollamos, que impulsamos, posicionaron a Costa Rica a nivel internacional como una nación ecológicamente responsable y nos generaron importantes réditos, ¿verdad? Haber establecido o creado un sistema de áreas protegidas le ha generado y le sigue generando al país réditos importantes, desde la atracción de turismo, ¿verdad? Una buena parte de las personas que visitan este país lo hacen porque tienen interés en conocer nuestras playas, nuestras montañas, en visitar nuestros parques nacionales. Eso también nos ha permitido traer cooperación internacional, ¿verdad? Recibimos o hemos recibido pues cuotas importantes de cooperación internacional y aporta sin duda a la economía nacional y al Producto Interno Bruto. Ahora hay varios estudios que demuestran que esto es así, que su aporte además es significativo. Entonces eso nos ha generado réditos importantes al país en distintos ámbitos y por supuesto también para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. En ese sentido, digamos, avanzamos, como usted lo decía, de forma importante, significativa. Y lo que hoy veníamos observando es que indistintamente de los gobiernos o digamos, del partido que llegara al gobierno, esa apuesta que hicimos por la conservación ambiental como el elemento clave para alcanzar la sostenibilidad también en materia ambiental se mantuvo. Había una narrativa que compartida, incluso no solo entre las autoridades y los gobernantes, sino también entre estos y nosotros y nosotras, la ciudadanía, ¿verdad? De que el ambiente es importante, que hay que resguardarlo, que hay que cuidarlo. Había como esta narrativa con algunos, ¿verdad? Matices, como suele pasar en casi todas las cosas, pero había digamos, podríamos decir, un consenso con respecto a la importancia del tema ambiental. ¿Qué es lo que empezamos a observar en los últimos años? Bueno, por un lado, que empieza justamente o que se genera una ruptura con esta narrativa, ¿verdad? En la que el ambiente es un elemento importante, en la que se reconoce la necesidad de seguir cuidando y haciendo un uso sostenible de nuestros recursos naturales y el territorio, y empezamos más bien a identificar, ¿verdad? Que hay desde las autoridades políticas, ¿verdad? Un distanciamiento incluso con algunos posicionamientos o por ejemplo con iniciativas que el mismo país propuso en su momento, ¿verdad? Y que empieza a generarse como un tipo de ruptura desde nuestras autoridades y a eso además se suma que en momentos de crisis como por ejemplo los que generó la pandemia del COVID-19 empiezan más bien a retomarse algunos discursos que asumen al ambiente como un obstáculo para el desarrollo, ¿verdad? Y que vuelven a poner un poco en la discusión temas como la exploración o explotación de petróleo, de gas, ¿verdad? La minería, elementos de este tipo que vuelven a aparecer de nuevo en la narrativa. Y
Y eso se combina, don Roberto, con un estancamiento, por otro lado, en áreas que son clave, ¿verdad?, para el desarrollo humano del país, como cuáles, por ejemplo, en la transformación de la matriz energética, en la reducción de las emisiones contaminantes, en la protección y el cuidado de nuestras fuentes de agua, ¿verdad? Entonces, analizamos con mucho detalle en el informe del 2023 un conjunto de indicadores o áreas, ¿verdad?, en las que identificamos en que en efecto hay retrocesos o hay estancamientos más bien que se traducen en retrocesos, ¿verdad? No avanzar también implican un retroceso. Y de nuevo, además, en áreas que son claves o que son centrales. Y valga decir, don Roberto, que no son solo áreas claves centrales, sino que en muchas de estas áreas Costa Rica tiene política pública, es decir, se estableció objetivos y metas, ¿verdad?, con plazos para cumplirlo, pero también adquirió a nivel internacional compromisos. Por ejemplo, en materia de descarbonización, ¿verdad?, lo que con el Plan Nacional de Descarbonización, pero lo que nos muestran los indicadores es que lejos de estar reduciéndolas, siguen incrementándose. Un Entonces aumento. teníamos, así es, en aumento. Entonces teníamos estos dos elementos, ¿verdad? Una ruptura con la narrativa histórica y nuestra apuesta por la conservación, y por otro lado, un estancamiento en áreas que son centrales para el desarrollo. En ese contexto, en este informe, la evidencia que recopilamos lo que nos muestra es que además en los últimos años también se empiezan a generar algunas decisiones gubernamentales que están comprometiendo hoy no solo al ambiente, sino también la salud humana y por ende el desarrollo del país. ¿Como cuáles acciones? Por ejemplo, la decisión de modificar el reglamento de calidad del agua potable que se toma a inicios de este año, en el cual se varían los límites, ¿verdad? O la forma en que se miden los límites, ¿verdad?, de concentración de sustancias, como por ejemplo agroquímicos o eh, digamos, lo que teníamos, por ejemplo, antes es que el reglamento establecía un valor, ¿verdad?, mínimo o máximo, más bien aceptable. Si estábamos por encima de ese valor, ¿verdad?, se declara que había pues un foco de contaminación y se tomaban las medidas correspondientes. Hoy lo que establece la normativa, con esta modificación, es que no hay este valor, ¿verdad?, sino que cuando se identifiquen a partir de análisis casos donde hay algún foco, un posible foco de contaminación, pues las autoridades van a tener que hacer una intervención y determinar si esos valores llevan o no a una alerta, ¿verdad? Entonces, hay algunas modificaciones que incluso pues han sido señaladas por diferentes sectores y actores, desde, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes hasta las universidades, grupos de sociedad civil, como elementos, ¿verdad?, que podrían incluso ser regresivos en términos del derecho humano a la salud, pero también del reconocimiento del derecho que tenemos las personas a un ambiente sano y ecológicamente responsable. Entonces, en síntesis, lo que estamos observando es en efecto que hay decisiones o un momento en el que se están tomando algunas decisiones gubernamentales, ¿verdad?, que podríamos incluso pensar, pues son distintas, ¿verdad?, o contrarias a lo que habitualmente en el país veníamos más bien promoviendo. Y eso además, don Roberto, se combina con un momento en el que estamos debilitando las capacidades institucionales, entiéndase por institucionales financieras, humanas, técnicas, tecnológicas, que tienen la institucionalidad para atender también compromisos que Así es. históricamente nos establecimos, como por ejemplo el resguardo de nuestras áreas protegidas. Entonces hay una combinación, ¿verdad?, de elementos que en efecto nos ponen en un escenario que es complejo, ¿verdad?, y que en el que los resultados que se están reportando pues no son los más favorables y más bien apuntan cada vez más a una lógica de insostenibilidad ambiental con costos no solo para el ambiente, sobre el ambiente, sino también para nosotros y nosotras las personas y para la economía del país y por ende para el desarrollo de Costa Rica. Así es. En este estancamiento, Karen, o llamémoslo retroceso ambiental, si se le puede dar ese nombre, ¿cuáles son los factores determinantes? ¿Son de carácter político? ¿Son intereses económicos? ¿Es falta de capacidad institucional? ¿O es una combinación de todos ellos? Sí, bueno, en términos generales, ¿verdad? El informe o el capítulo no entra, digamos, con tanto detalle a hacer una lectura en ese sentido,
pero sí los diferentes ejercicios de investigación que desarrollamos, ¿verdad?, permiten identificar algunos elementos que se podrían, digamos, plantear y que además se ven con mucha claridad en un tema que también analizamos en esta edición del capítulo y del informe del Estado de la Nación 2025, que es justamente digamos, la confrontación o las tensiones que se generan por la gestión del territorio que hacemos y la protección ambiental. Eh, uno de los análisis o de los elementos que observamos a partir de este ejercicio, de estas investigaciones, es que justamente hay diferentes causas o factores, ¿verdad?, que están impulsando las tensiones que se están generando en el territorio por el uso que hacemos del territorio en sí, pero también de los recursos naturales o los bienes naturales que están presentes ahí. Lo que nos muestra la evidencia es que en algunos casos tiene que ver con un tema de la dificultad de la institucionalidad pública, de las instituciones responsables, de implementar lo que está establecido en la normativa. Cuando conversamos, por ejemplo, con abogados ambientalistas para analizar el caso concreto de Gandoca Manzanillo, todos ¿verdad?, coinciden en que no es un tema de falta normativa o de ausencia normativa. Hay normativa, hay un marco normativo en el país que puede mejorarse, ¿verdad?, en algunas áreas o que habrá que fortalecer o actualizar en otras, pero que en términos generales, ¿verdad?, no se trata de ausencia, sino más bien de la capacidad que tiene la institucionalidad pública para poder implementar adecuadamente y en tiempo esa normativa y esas disposiciones que están establecidas. En ese sentido, ¿verdad?, o a la par de esto, un elemento, por supuesto, que es fundamental son las capacidades reales que tiene la institucionalidad, y por institucionalidad hablemos del SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el mismo MINA, el Ministerio de Ambiente y Energía, la CONAGEBIO, la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, ¿verdad?, para poder, en efecto, cumplir con las disposiciones o las responsabilidades que les otorga la normativa nacional. En la práctica lo que estamos viendo, Roberto, es que lejos de fortalecer esas capacidades que ya habíamos señalado, son limitadas, sobre todo aquellas que se orientan a tareas de control, fiscalización o monitoreo. Lo que estamos observando es que se han venido debilitando, ¿verdad? Hoy el SINAC, para poner un ejemplo, tiene menos recursos que los que tenía en el 2021, 2022 para atender un área que creció un 500%. ¿Verdad? Hoy el SINAC tiene que resguardar espacios que se encuentran bajo diferentes tipos de protección, llamemos un refugio, un parque nacional, una zona protectora, etcétera, que es 500% más grande que la que teníamos en el 2022, pero tiene hoy menos recursos económicos, menos personal humano, pocas capacidades tecnológicas, infraestructura que no se encuentra en el mejor estado. Entonces hemos venido debilitando la capacidad de nuestra institucionalidad, que ya, como decía, ya era limitada, ¿verdad?, o que ya era reducida y la hemos venido limitando aún más. Y a eso habría que sumarle que en efecto, pues hay siempre presiones y tensiones, ¿verdad?, entre diferentes grupos o sectores sociales por el uso que hacemos de los recursos, por ejemplo, el agua, ¿verdad? La discusión si garantizamos el agua a una comunidad o si usamos el agua para agricultura o para cubrir el desarrollo inmobiliario que está pensado para el turismo, la tensión de si seguimos resguardando áreas, ¿verdad?, o aumentando la cobertura forestal o si usamos esos espacios para otro tipo de actividades económicas, ¿verdad? Esas son tensiones que siempre han estado presentes, pero que parecía, ¿verdad?, que de algún modo, pues, como decíamos al inicio, había más claridad entre los distintos actores sobre la importancia también de cuidar, ¿verdad?, de conservar, de hacer un uso sostenible. Hoy esas tensiones están hoy, no es que hubiesen desaparecido, pero están hoy más presentes, ¿verdad?, como que vuelven a tomar un auge en un contexto además en el que vale recordar, pues la situación también económica y fiscal del país es complicada, ¿verdad? Entonces hay siempre estas tensiones. Quizá, don Roberto, aquí un elemento clave de plantear es que la discusión no debería ser, ¿verdad?, qué es más importante, si lo económico o lo ambiental, sino cómo lograr armonizar el desarrollo de estas actividades productivas, el impulso económico del país, paralelamente a garantizar también la sostenibilidad del territorio y de los recursos naturales, recordando que el ambiente es la base de cualquier, ¿verdad?, el impulso económico y el desarrollo de un país. Sin ambiente no es posible ninguna de las dos cosas anteriores.
Me deja usted casi que sin preguntas porque me ha contestado ya varias y entonces voy a tratar de recoger algunas de las inquietudes que has mencionado con lo que yo tenía en mente preguntarte, porque yo siento que hay un aumento sustancial en los conflictos socioambientales que atraviesa o que tiene el país. Estos vienen en aumento y yo diría que hasta con un carácter más estructural. Entonces esto me lleva a preguntarte precisamente uno de los temas del que mencionaste, ¿qué nos revela el caso Gandoca Manzanillo? Y aprovechando ahora, Karen, que estamos ya con vientos de Navidad, y que se inicia el verano en nuestro país, esa época dorada del turismo que tiene Costa Rica, precisamente producto de la riqueza natural que hemos heredado como nación. ¿Qué encontramos? ¿Qué hallazgos importantes sobre el tema del turismo residencial? Entonces, hablarme un poco de esto de el crecimiento del conflicto socioambiental, qué lecciones aprendemos de Gandoca y Manzanillo y cómo se relaciona todo esto con un caso muy en particular, aunque ya es para todo el país, pero el caso de la zona del Pacífico Norte en Costa Rica, precisamente ahora que ya entra el verano en el país, este problema de la gentrificación. Sí, en esta edición, don Roberto, nosotros hacemos seguimiento a un tema que hemos venido analizando ya desde hace varios años, que es el de los conflictos o la conflictividad socioambiental. Aproximamos a este análisis a partir de la base de datos de acciones colectivas que lleva el programa Estado de la Nación. Una acción colectiva es una manifestación, una huelga, un mitin, ¿verdad? Un paro. Son acciones que se desarrollan dos o más personas, ¿verdad? Para exponer, denunciar, demandar, ¿verdad? Sobre diferentes elementos a las instituciones, al gobierno, al sector privado. En materia ambiental, ¿verdad? O nosotros llevamos este registro para todas las materias y en materia ambiental, pues en términos generales lo que habíamos observado era que desde 1992 que llevamos este registro, pues aquí hay momentos donde tuvimos algunos picos, pero pues en realidad es bastante variable el comportamiento de estas acciones. Hasta hace 2 años tuvimos más bien una caída, ¿verdad? En la cantidad de acciones de este tipo que veníamos registrando en el país. En este análisis lo que encontramos, o en el análisis más reciente, es que pues hay un incremento, ¿verdad? De nuevo como que toma un impulso la conflictividad, insisto, medida a partir de la base de datos de acciones colectivas, pero que además no solo hay un impulso o incremento, sino que también observamos que se empiezan a generar cambios con respecto a la forma en que se está generando esa movilización y también el contenido. Y cuando fuimos a analizar con más detalle el contenido, ¿verdad? Es decir, las motivaciones o los temas que están detrás de estas movilizaciones por parte de la ciudadanía, encontramos que mucho tiene que ver justamente con la forma en que se gestiona el territorio. ¿Verdad? Hoy las demandas son menos, por ejemplo, por actividades extractivistas, como la piña, o por denuncia de impactos, ¿verdad? Que las personas identifican por el desarrollo de algunas actividades y están pues cada vez más asociadas también o más vinculadas a temas como el desarrollo inmobiliario, el tipo de uso del suelo que estamos haciendo, ¿verdad? Como que es más clara en esta conflictividad, esa tensión justamente entre la relación que hay entre la sociedad, la naturaleza y el crecimiento económico. Y para profundizar en este tema, o dos manifestaciones muy claras justamente de esa tensión, son por un lado el caso de la intercepción que se da entre las áreas protegidas o la protección y los diferentes tipos de propiedad. En Costa Rica la normativa establece con mucha claridad, claridad, perdón,
cuáles son los esquemas de protección que tenemos, cuál es el nivel de restricción de estos sistemas y además los tipos de propiedad donde están presentes. Entonces, hoy nosotros tenemos algunos eh, espacios que están bajo protección o recursos que por el tipo de recursos que son, están también bajo protección, como los bosques o los humedales, que se encuentran en territorios no solo del Estado o públicos, sino también en territorios privados. Entonces ahí hay una tensión, ¿verdad?, sobre cómo garantizar el cuidado y la protección de estos recursos y a la vez, ¿verdad?, del desarrollo de ciertas actividades que para algunos casos permite la normativa. En el caso de Gandoca Manzanillo, el caso de Gandoca Manzanillo es un ejemplo muy claro de esta situación, ¿verdad? Es un área, es un refugio mixto que además se crea justamente con la idea de tratar de armonizar, ¿verdad?, de estos dos elementos que son la protección y el desarrollo también de las comunidades y de la economía, pero que en la práctica históricamente, ¿verdad?, ha sido muy tensa esa relación por elementos como los que ya estábamos mencionando, los intereses de ciertos grupos particulares o económicos, la dificultad de la institucionalidad pública a implementar la legislación adecuadamente o de hacer tareas de control y fiscalización. También en algunos casos las personas de las comunidades con las que conversamos, entrevistamos, tuvimos talleres, ¿verdad?, señalan casos de corrupción, ¿verdad? Un conjunto de factores digamos, cocinan un poco esta tensión y que, como decíamos, pues ya se ha mantenido o está vigente ya desde hace varios años con diferentes niveles de intensidad. Y entonces el caso de Gandoca Manzanillo es uno de los casos, ¿verdad?, en los que se presenta esta situación a nivel nacional, pero nos da pistas muy claras, ¿verdad?, de elementos que están presentes también en otros casos en Costa Rica y también que podrían, ¿verdad?, ser útiles para plantear o formular alternativas para manejar o tratar de gestionar mejor pues estas situaciones y sobre todo minimizar las implicaciones que esto tiene finalmente sobre las mismas comunidades, sobre las personas y por supuesto sobre el ambiente y el país. El otro caso, Roberto, en el que también se observa con mucha claridad esta tensión y que analizamos también para este informe, es el proceso de desarrollo inmobiliario asociado al turismo residencial en el Pacífico Norte de Costa Rica. Lo que hicimos también fue ir a analizar qué es lo que está pasando en esta zona, cuáles son las dinámicas que se están presentando, ¿verdad? Y cuáles sobre todo son las implicaciones desde la perspectiva de las personas y las comunidades de esas dinámicas que se suscitan. ¿Qué observamos específicamente? Bueno, que en efecto en los últimos años en esta zona hay un auge del desarrollo inmobiliario, como decía, asociado al turismo residencial. Es un auge que, digamos, se da a partir de la fragmentación de terrenos muy extensos que tenían una orientación principalmente agrícola o agropecuaria. Entonces estamos fraccionando estos espacios en espacios, valga la redundancia, un poco más pequeños para desarrollar, por ejemplo, viviendas de lujo que están de nuevo pues pensadas para el turismo residencial. Esta actividad además para el caso de Costa Rica ha sido impulsada sobre todo por los agentes inmobiliarios, que es un elemento que es distinto, que le diferencia de lo que está pasando en otros países donde más bien son los mismos desarrolladores. Y un elemento central es que estas dinámicas, ¿verdad?, que se están presentando se dan nuevamente en ausencia de ordenamiento territorial y planificación, ¿verdad? Entonces eso hace pues que sus afectaciones o los efectos que esto genera no estén, ¿verdad?, o no se logren contener mejor. Y eso cuando conversamos, insisto, con las personas de las comunidades, pues resulta muy claro para ellos, ¿verdad?, cuáles son esas afectaciones. ¿Qué elementos señalaron? Por ejemplo, que si bien se generan inversiones, muchas de estas de capital extranjero, esto no se traduce en más y mejores oportunidades, por ejemplo, de empleos o emprendimientos para las personas de las comunidades. Para las personas de las comunidades más bien se valoran o se perciben como excluidas de estos procesos porque estos capitales y contratan a personas también de su misma nacionalidad o que hablen, por ejemplo, el idioma del inglés y no necesariamente todas las personas de estas comunidades pues tienen esa habilidad, entonces se quedan excluidas de las oportunidades que una actividad económica de este tipo podría generar.
También se plantea el tema de la segregación social, ¿verdad? Porque no siempre las personas que vienen al país y algunas que se quedan ya como más, de forma más permanente se involucran o vinculan con las comunidades, ¿verdad? Entonces se genera una mayor también segmentación entre diferentes grupos y nacionalidades, ¿verdad? Y una mayor claridad, digamos, del estatus ahí también socioeconómico. Otro elemento que se señaló con mucha claridad es que muchas de estas construcciones se dan en las costas, ¿verdad? Y entonces eso también está limitando el acceso de las personas a las playas que son públicas, ¿verdad? Y que se está reconocido en la legislación. Y en términos ambientales, dos de los elementos que se plantearon con más claridad es cada vez los mayores problemas de disponibilidad o de acceso, digamos, al recurso hídrico, no porque necesariamente no haya, ¿verdad? O no se tenga el recurso, no haya agua, sino más bien por la ausencia de infraestructura, porque muchos de estos desarrollos inmobiliarios que se están generando no se acompañan de la infraestructura hídrica, en este caso, para garantizar, ¿verdad?, que se va a poder llevar el agua a todas las personas y a todas las comunidades. Y el otro tema es que a la par de la urbanización también, o de la mayor urbanización, se generan dinámicas como una mayor impermeabilización que dificulta también, ¿verdad?, que el suelo pueda, cuando hay lluvias importantes, ¿verdad?, succionar esto mejor o captarlo mejor, y eso entonces también contribuye a que después haya algunos problemas de inundaciones, ¿verdad?, que generan también algunos desastres y afectan, por supuesto, a las poblaciones o a los grupos o comunidades que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Y en estos Ahora, casos, ¿verdad? Ajá, perdón, porque estás tratando un tema como, seguís adelantando mis preguntas, no sé si perdón. es que estás, no, no, está muy bien, me estás leyendo perfectamente, porque ya ahorita entraste a este tema que lo tenía como una de las preguntas, que es precisamente el tema del ordenamiento territorial. Costa Rica carece de un ordenamiento territorial muy necesario para vivir en paz y en orden. Y esto tiene un gran impacto en el tema ambiental, cuando piensa uno en las costas, en la ley de la milla marítima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Cuál es el hallazgo del informe de la Nación en el capítulo ambiental sobre el problema de este ordenamiento territorial y cómo impacta al ambiente? Quizá, don Roberto, acá es importante decir que el tema de ordenamiento territorial y planificación urbana ha sido ampliamente analizado desde el informe del Estado de la Nación, y especialmente desde la perspectiva ambiental. Y en términos generales, lo que hemos podido plantear a partir de las distintas investigaciones es que este es uno de los principales retos que tiene Costa Rica, ¿no? Pese a que en el país existe normativa, alguna incluso previa a los 70, y que se ha establecido dentro de esta normativa instrumentos y herramientas que deberíamos haber generado y que deberíamos estar implementando, lo cierto es que el avance en términos generales es lento e insuficiente. En general en el país, lo que más hemos estudiado pues ha sido el caso de la gran área metropolitana, básicamente por un tema de información, pero también las aproximaciones que hemos hecho de las zonas costeras, marino-costeras, ¿verdad? Nos permiten observar que en estos espacios también esos desafíos están presentes. O principalmente, ¿a qué estamos haciendo referencia? A las dificultades que hemos tenido para avanzar en el desarrollo de herramientas o instrumentos, como por ejemplo el plan regulador, en el que se establecen o definen, ¿verdad?, cuáles son los usos que se pueden hacer del territorio en función de un conjunto, ¿verdad?, también de análisis, evaluaciones, información, ¿verdad?, que permite determinar cuáles son las áreas aptas, ¿verdad?, para desarrollar, por ejemplo, agricultura, o cuáles deberían de estar para conservación, o cuáles deberían o son áreas que se pueden utilizar para urbanizar. Este es apenas un instrumento de otros, ¿verdad?, que están establecidos en la normativa, pero lo que hemos podido ver en términos generales es que a nivel, por ejemplo, los cantones, que la ley obliga que cada cantón tenga un plan, casi la mitad no cuenta con esta herramienta, y entre estas que sí lo tienen hay altos niveles
desactualización, es decir, son planes que son muy viejitos y pasa que también son planes que no son, que son más bien parciales, ¿verdad? Que no cubren a la totalidad del cantón. Entonces, por ejemplo, bueno, yo soy de San Carlos y en San Carlos el plan que tenemos solo cubre al cantón central, ¿verdad? Que es Ciudad Quesada, no es para la totalidad del territorio. Nuestro plan es además viejito, ¿verdad? Tampoco, aunque se han estado haciendo algunos esfuerzos por actualizarlo, todavía no se ha aprobado. En las zonas costeras la situación es muy similar. Analizamos dos casos en específico que son Nosara y Cóbano, que además se analizaron porque justamente son dos áreas en las que el crecimiento urbano y específicamente el desarrollo inmobiliario pues está o ha crecido de forma importante en los últimos años. Y en los dos casos lo que nosotros observamos es que hay ausencia de estos instrumentos, para algunas zonas o algunos espacios específicos se tiene, ¿verdad? Pero es fragmentado porque la normativa establece, digamos, que para el caso de estas zonas los cantones, además de tener un plan regulador cantonal, también tienen que tener un plan para las partes costeras o las áreas costeras. Entonces, en términos generales, o si el plan está, es fragmentado y hay otros casos en los que no se tiene, ¿verdad? Entonces, esto permite o facilita de algún modo también pues que se generen actividades que no están, ¿verdad? Bajo las condiciones que establece la normativa, genera caos, ¿verdad? Dificulta que se puedan implementar actividades para minimizar los impactos que toda actividad que desarrollemos, porque todas las actividades que desarrollamos pues tienen algún nivel de impacto, ¿verdad? No es posible casi que pensar ninguna que no lo tenga. La clave acá está justamente en acompañar el desarrollo de estas actividades de acciones que nos permitan minimizar esos impactos o pensarlos, ¿verdad? El desarrollo de las mismas de una forma que sea más sostenible, entonces sus impactos sean menores. Bueno, yo creo que este es uno de los temas cruciales que tiene que enfrentar Costa Rica y pronto, porque tiene un impacto gigantesco en el tema ambiental, el ordenamiento, y entonces eso me lleva a otro tema que también tocaste, le diste una pincelada al principio, que es el tema de que el territorio que se debe proteger crece con los años, pero hay una disminución en las finanzas que deben apoyar estos esfuerzos, que es un tema que tratas en el informe de la Nación y creo que es uno de los temas que tenemos que ponerle mucha atención. No es posible seguir aumentando las áreas de protección si no las financiamos bien y si no les damos el apoyo requerido. Contanos más de este tema. Sí, como decíamos al inicio, ¿verdad, Roberto? Una de los trapitos de dominguear que tiene Costa Rica es que creó un vasto, digamos, de territorio o amplió, digamos, o creó un sistema en el que hay un vasto territorio bajo esquemas de protección, diferentes tipologías de esquemas de protección que están vigentes en el país. Habíamos venido observando un incremento en algunos años del área, sobre todo terrestre, que se encontraba bajo estos esquemas. En el 2021-2022, en la administración del momento, pues tomó la decisión de ampliar el espacio, sobre todo en el área marina, y pues ahí se da un salto muy significativo y aumentamos de nuevo el espacio en un 500%. Eso es un logro en sí mismo, ¿verdad? Claro. Es sin duda una decisión positiva, además una acción que le permitió a Costa Rica cumplir con una meta que se planteó a nivel internacional en el marco de la meta 30 por 30, que es alcanzar justamente un 30% del territorio al 2030 bajo esquemas de protección, ¿verdad? Entonces, Costa Rica alcanza esa meta con esta decisión. El tema es que para que estas metas sean efectivas y se cumpla con el propósito final, que es también resguardar los ecosistemas que ahí están presentes, garantizar la sostenibilidad, que se pueda hacer un uso sostenible de estos recursos, etcétera, se requiere fortalecer las capacidades que tiene la institucionalidad y la sociedad costarricense en general para hacer ese resguardo.
¿verdad? Para cuidar la calidad ecológica, la salud de los recursos que están ahí, etcétera. Lo que sucedió en la práctica es que, lejos de fortalecerlas, como decíamos, más bien se debilitaron esas capacidades. Entonces recortamos el presupuesto del SINAC, que es una de las instituciones clave, no la única, pero es una de ellas, en un 40% en el último quinquenio. Pero hoy esa institución tiene un 40% más de recursos para cumplir con sus tareas. Y eso se traduce o tiene efectos en distintos niveles. Uno, por ejemplo, es en las áreas de conservación. En el país tenemos 11 áreas de conservación que son las responsables, digamos, directas del resguardo de estos espacios. Y estas áreas, cuando fuimos a ver también el comportamiento de sus recursos, del presupuesto que se les otorga en este mismo periodo, pues también todas las 11 experimentaron recortes en su presupuesto, siendo el caso más crítico el del área de conservación marina Coco, donde la reducción de sus recursos fue casi de un 42%, era superior incluso a la del mismo SINAC, pero además esto llama a un reto porque es justamente el área que resguarda una tercera parte del territorio marino que se encuentra bajo protección, ¿verdad? Entonces, hay un recorte en el presupuesto que también se traduce, por ejemplo, en menos horas de actividades de control, fiscalización, monitoreo, ahora menos capacidad para desarrollar esas tareas que justamente son las que permiten hacer vigilancia y tratar de minimizar la invasión de áreas, la tala de árboles, la caza de animales, la narcodeforestación, ¿verdad? Un conjunto de actividades o situaciones que se presentan y que generan afectaciones. Entonces, en síntesis, lo que estamos es más bien debilitando, ¿verdad?, las capacidades para resguardar el territorio, mantener los retos que decíamos al inicio, pero también, ¿verdad?, descuidando justamente el logro histórico de Costa Rica, que ha sido en agenda de conservación, en el área de conservación, que fue la recuperación de cobertura forestal, la creación de estos esquemas de conservación, ¿verdad? No estamos avanzando, digamos, en ese sentido, sino que más bien lo que estamos haciendo es debilitando el ámbito que de nuevo le posicionó a Costa Rica a nivel internacional, le generó una imagen que ha tenido réditos o que le ha traído también réditos, y lejos de más bien estar avanzando hacia atender todos estos otros retos o desafíos de los que estábamos hablando hace un momento, la transformación energética, la calidad del agua, la reducción de emisiones contaminantes, la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial y hoy además las manifestaciones ya muy concretas que estamos experimentando de fenómenos como la variabilidad y el cambio climático, deberíamos estar avanzando más bien en la atención de eso, pues estamos descuidando, ¿verdad?, la otra cara de la moneda, la cara verde, el logro histórico y debilitando las capacidades, que es lo que además también, digamos, daba algún nivel de sostenibilidad a Costa Rica en materia ambiental. Ajá, qué panorama tan trágico, ¿verdad? Estamos visualizando a través de todos estos hallazgos que se tienen en el informe del Estado de la Nación. Y entonces, para concluir, porque ya el tiempo se nos va tan rápido, por eso qué dicha que tenemos dos programas, porque ni siquiera hemos tratado el fondo de los hallazgos de cada una de estas áreas que se han mencionado. Por dicha lo dividimos de esta forma, ya nos quedan muy pocos minutos. Quisiera saber entonces cuál ha sido la respuesta de las instituciones públicas ante esta disminución de apoyo de las autoridades, digamos, que tienen responsabilidad en los presupuestos, al ver y al no comprender esta dimensión del problema, o es que el país no tiene capacidad financiera para, o nos falta creatividad, o es una combinación de todo esto. Sí, en efecto, ya te hace, o tal vez lo planteo diferente, don Roberto. En realidad, aunque el ambiente hasta hace unos años, ¿verdad?, se posicionaba en nuestro discurso, como decía, gubernamental, pero también de la ciudadanía como un tema prioritario, en la práctica, cuando íbamos a revisar temas de presupuesto, lo que se estaba orientando a este sector era un porcentaje muy bajo del Producto Interno Bruto. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, es uno de los que recibe menos recursos en comparación con otros, ¿verdad?, con otras carteras. Entonces ya los recursos eran muy limitados y como venimos diciendo, hoy se están debilitando aún más.
Esta también situación está marcada por también la situación que enfrenta el país en términos económicos y fiscales. Entonces, es un poco probable pensar, ¿verdad?, que se va a revertir la situación. Y en ese sentido, pues hemos también generado algunos espacios de deliberación y conversación acá desde el programa de Estado de la Nación, justamente para tratar de pensar cómo dar sostenibilidad a los esfuerzos en materia de conservación en un contexto en el que los recursos cada vez son más limitados. Y lo que plantean las distintas voces y actores que participan es que efecto nos toca ser, ¿verdad?, más creativos e innovadores en la búsqueda de recursos, pero por ejemplo también en la articulación entre los distintos sectores. Eso incluye el sector privado, pero también, por ejemplo, las comunidades, ¿verdad?, que haya una mayor participación en los procesos que se llevan o que se impulsan en materia de conservación y uso sostenible de los recursos. Específicamente en el caso de las áreas de conservación, las personas que conversamos a partir de entrevistas que hicimos con personas de las áreas de conservación, pues ellos señalan, ¿verdad?, que hacen también muchas alianzas público-privadas, que trabajan con las comunidades, con empresas que están presentes en las comunidades, con apoyo de las universidades, proyectos, ¿verdad?, que se impulsan en conjunto desde las universidades con las áreas de conservación, fondos de cooperación internacional en distintos niveles y con distintos grados de intensidad, pero entre sus dinámicas y actividades, ¿verdad?, que realizan diariamente, pues este es un elemento que está presente, y que en muchos casos nos señalaron con mucha claridad, ¿verdad?, les permite mantener algunas de sus actividades o dar sostenibilidad, digamos, a algunas acciones que a veces con los recursos que tiene la institucionalidad pública, pues no es suficiente. Entonces, para ya casi terminar el programa y de manera muy breve, Care, ¿cuál es tu conclusión? ¿Hemos retrocedido al año anterior o hemos avanzado? Yo sé que hay crecimiento de territorio que debe cuidarse, todo el caso de los océanos que nos has mencionado, pero entonces, ¿estamos peor que en el 2024 o hemos mejorado? Y los indicadores que analizamos, Roberto, lo que nos muestran es que hay una profundización de patrones de insostenibilidad en la forma en que estamos utilizando en el país los recursos naturales y el territorio, que se combinan con decisiones gubernamentales que comprometen la sostenibilidad ambiental, la salud humana, el desarrollo del país, y con debilidades en términos de la gestión territorial, que generan tensiones entre la protección y el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, en general, lo que vemos es que hay un ciclo de retroceso en materia ambiental por estos elementos que ya veníamos señalando. Ahora, quizá para no quedarnos, ¿verdad?, tal vez con una lectura tan negativa, lo que vale también decir es que si bien los resultados no son los más favorables, ¿verdad?, a partir de la información que hemos logrado analizar, el país tiene capital, ¿verdad?, para redirigir o retomar, digamos, o dar una mayor prioridad al tema ambiental y volver a posicionarlo como un elemento central en la agenda pública y en la discusión política. Un marco normativo e institucional amplio, una gobernanza, ¿verdad? No es como que haya que empezar de cero a crear, sino que hay un marco normativo, una institucionalidad, hay capacidades instaladas, hay personas acá en el país muy capacitadas, especializadas, ¿verdad?, que son líderes, ¿verdad?, y reconocidos también a nivel internacional por sus acciones, sus esfuerzos, sus planteamientos en esta materia. Y a eso además yo le sumaría una ciudadanía que hoy es más informada, más educada y más consciente de estos temas en materia ambiental, y que reconoce o sigue reconociendo al tema ambiental como un elemento prioritario, ¿verdad? Entonces, hay capital para volver, digamos, a levantar o redirigir algunas de estas áreas y tratar de avanzar en otras en las que hay todavía importantes riesgos y desafíos en materia ambiental. Bueno, qué bueno, Karen, tenerte siempre, todos los años en este programa porque nos das una visión muy clara de cómo vamos los costarricenses en el trato, en el cuidado, en la protección del medio ambiente. Y entonces yo quiero volverlos a invitar para el próximo sábado a una segunda entrega de este programa, en donde estamos analizando, y ya lo haremos el próximo sábado, de manera más concretas áreas
ambientales que son impactadas en la actualidad y las soluciones que podemos visualizar hacia futuro. Ha sido un gran placer, Karen, tenerla hoy con nosotros acá en el programa y los invito para que el próximo sábado a la misma hora nos vuelvan a escuchar. Muchísimas gracias, Karen. Gracias a usted, don Roberto. Que tengan buen día. Y los esperamos a todos el próximo sábado.